Bienvenidos a un nuevo programa de Papás al Rescate. Gabriel y Caterina les damos la bienvenida. Los invitamos a oír un programa totalmente nuevo cada semana. Síganos en nuestras redes sociales y página web. Nadie nos dio un manual para ser papás. No sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Muchas veces no tenemos la más mínima idea de qué hacer. Pero todos estamos conscientes de que ser papás es lo más maravilloso y mágico que nos ha pasado en nuestra vida. Con un lenguaje fácil de entender, sin tecnicismos y muy divertido. Cada semana un invitado y un tema diferente. Por todo esto y más, Papás al Rescate llega a su ayuda. Hoy tenemos de invitada a Andrea Vega. El tema que vamos a desarrollar con ella es las nuevas destrezas que necesitan nuestros hijos. Les cuento un poquito de Andrea. Ella fue la ganadora del Premio Nacional AmCham en Educación y también ganó el Premio Responsabilidad Social en Acción, igualmente otorgado por AmCham por su programa Leer es Mágico. Desarrolló Apúntate a Jugar, el primer programa de la empresa privada en Centroamérica para reducir el sedentarismo infantil. Socia fundadora de Brain House, desde donde desarrolla programas de educación y vida saludable para transnacionales, entre muchas otras cosas más. Y en los últimos años ha estado ligada a la transnacional educativa Progrentis, dedicada al desarrollo de plataformas educativas que contribuyen a transformar la educación. Bueno, bienvenida Andrea, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias y por aceptar invitarme. la invitación. Y bueno, vamos a acomodártelo aquí, un poquito más. Ahí, perfecto. Y bueno, ¿qué es esto? Bueno, que nos pusimos a hablar hace unas semanas sobre las necesidades, las nuevas necesidades y destrezas que necesitan ahora los niños para el futuro. Yo creo que hay que echar un poco para atrás la historia porque lo primero que hay que señalar es que tal vez se ha vuelto más evidente, no es solo que han cambiado, sino que hay algunas que siempre se han necesitado, que se ha vuelto más evidente que no las tenemos, ¿verdad? Entonces yo comenzaría por ahí. Y digamos que el modelo tradicional de educación, como le enseña a los profesores, a los licenciados en educación a enseñar, es un modelo que ya el mismo sistema educativo mundial reconoce que está obsoleto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un centennial con un perfil muy diferente. Cuando decimos centennial nos referimos a los niños entre los 0 y 18 años, que son muy diferentes a los niños de hace 20 años. Por ¿verdad? supuesto. Sí, que han cambiado muchísimo. Disculpa, porque están los millennials, que realmente son como de 38 a 18, 20 años por ahí. Exactamente. Y esos más chiquitillos de 18 para allá, que ya son los millennials, los centennials. Los centennials. Digamos que sí hay toda una, segmentación muy interesante de qué es ser un centennial y qué es ser un millennial. Pero donde realmente se vuelve relevante, más que para efectos de mercadeo, es para efectos de educación. Porque no es lo mismo, no puede ser que el mismo modelo con el que nos educaron probablemente a vos y a mí, ¿verdad? Que incluso existe la famosa chancleta o sandalia, ¿verdad? O tantas otras metodologías que usaban en la casa y en la escuela para el garrote, ¿verdad? Como decíamos aquí, que existían antes para educarnos, que ya no se usan, ¿verdad? O sea, ha habido una evolución de todo. Ha habido una evolución respecto al tema, por ejemplo, de cómo la crianza de los hijos, donde los niños cada vez son más personitas, con más derechos, pero extrañamente la educación no ha cambiado, el modelo pedagógico ha seguido intacto. Cuando los que reciben, o sea, los receptores de la educación no son los mismos, ha cambiado. Entonces resulta que tenemos astronautas, por decirlo de alguna manera, pues, como hacer una especie de metáfora, tenemos astronautas siendo educados en las aulas por profesores que no han salido del bedocípedo, ¿verdad? Entonces hay una especie de retraso en este campo, que ¿a dónde es que se nota?
¿verdad? Porque el pecado no es de los, claro, no es, el problema no son los profesores, no viene de ahí, es un problema que tiene que ver con que el cambio ha sido tan vertiginoso que ciertas áreas no han estado preparadas para recibir ese cambio. Y ahora, ¿dónde se siente? Se siente en que cuando los niños, ¿verdad?, se comienzan a convertir en profesionales, llegan a los trabajos y comienzan a aparecer problemas que tienen una raíz que tiene que ver con su formación, la que debería haber ocurrido en la escuela. Y aquí es donde se comienza a notar lo que yo te decía, o lo que nosotros los ticos decimos, vamos a hablar de la raíz del cacho, o sea, lo que es el verdadero problema. ¿Y cuál es el verdadero problema? El más grande de todos es el problema de comprensión lectora. La primera materia de cualquier escuela debería ser el español, y eso no lo entendemos de esa forma. ¿Por qué? Porque si un niño logra desarrollar su capacidad de comprensión a los niveles que debería, le va a ir bien en mate, le va a ir bien en ciencias, le va a ir bien en sociales, le va a ir bien en cualquier materia. Entonces, incluso, y resulta que cuando los chicos, por ejemplo, en el 2017, el Instituto Tecnológico de Costa Rica decide hacerle una prueba a sus estudiantes de primer ingreso, el 50% la pierde en comprensión lectora y tienen un nivel de comprensión de un niño de tercer grado. Okay. Entonces, no es un problema solo de esos chicos, lo que quiero decir es que todas las generaciones, y no solo en Costa Rica, por la deficiencia que tiene el modelo pedagógico, hemos venido arrastrando esa falencia, que es desarrollar nuestra capacidad de comprensión al nivel que deberíamos tenerla. Pero aquí, como dicen, bueno, entonces, ¿cuál es la solución? De desarrollarla. ¿Pero cómo? ¿Verdad? Si nos han dicho claramente que tenemos un problema, 3 de cada 10 niños salen de la educación, lo que llamamos general básica, que llega hasta tercer año de colegio, sin tenerlas, o con un nivel de tercer grado. Y eso no lo digo yo, lo dice el Estado de la Educación, lo dicen las últimas pruebas PISA, donde incluso las pruebas PISA es una evaluación que se hace a nivel mundial. Eso es lo que te iba a preguntar, porque siempre uno lo oye en las noticias, las pruebas PISA. Sí, nadie le explica. Sí, te voy a decir una cosa, uno asocia a Rodolfo Pisa. ¡Ay, qué pecado! Sí, no, te entiendo perfectamente, porque voy a confesarme, yo tampoco sabía qué era hasta que comenzó a apasionarme este tema de la educación. Y cuando mencionabas Leer en Mágico, que es un programa al que le guardo muchísimo cariño, que tuve la oportunidad de desarrollar hace muchos años en mi carrera, cuando pasé por Coca-Cola, donde creyeron en ese proyecto, me dijeron, Andrea, necesitamos que hagas algo de responsabilidad social en educación. Entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer algo que tenga el mayor impacto posible. Voy a ir a averiguar al ministerio dónde es que estamos más mal. Y entonces me voy a sentar en el ministerio con los expertos y me dicen, ve, Andrea, es que el problema de repitencia, el problema de deserción escolar que tenemos es por los problemas de comprensión lectora. Porque como no entendemos, los chiquitos van al aula, pero nada más están pasando los ojos frente a la pizarra. Aprendiendo a usar solo su memoria de corto plazo. Entonces repetimos como loras, parecemos pericos en los exámenes y al día siguiente ya no nos acordamos ni qué pusimos. Y en 3 meses le preguntas a cualquier chico de qué trataba el examen y ya no se acuerda. Porque el modelo pedagógico no está trabajando con la memoria a largo plazo o haciendo el proceso de aprendizaje más memorable para que ya sea inconsciente el proceso de aprender. Okay. ¿Por qué? Primero, porque ahora volvamos a lo mismo. Vos me ponías a mí hace 20 años un juego como Pac-Man y yo me volvía loca. Claro. Porque era algo súper novedoso. Vos ahora le pones a un chiquito Pac-Man y te va a devolver la tablet. Claro. Porque eso no le va a llamar la atención porque su cerebro ya procesa eso como algo básico, ¿verdad? O sea, claro, son niños con un desarrollo cognitivo mucho mayor al que nosotros teníamos a esa misma edad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el modelo pedagógico no ha cambiado y lo sigue tratando como si fueran niños de la generación tras anterior. Claro. ¿Qué pasa? Que entonces seguimos todos arrastrando un problema de comprensión. Ahora, un segundo y te atravesco el caballo. ¿Qué son las pruebas PISA? Las pruebas PISA, y ahí es lo que iba,
Hay una organización mundial que se llama la OECD, que la deben haber escuchado generalmente en el ámbito económico. Y Costa Rica especialmente es uno de los países que está tratando de optar por entrar a la OECD, que es la Organización Económica Mundial para fomentar el desarrollo. Para eso lo que sirve es una organización donde entran solo ciertos países, obviamente los que son desarrollados, y algunos podemos aspirar a entrar. La OCDE, como le digo, como se conoce por sus siglas, podría aceptar, digamos, la petición de Costa Rica de entrar, pero para hacerlo hace pruebas en distintas áreas para determinar si somos, digamos, candidatos. Costa Rica ha estado siendo analizada en materia económica y educativa desde hace varios años para ver si nos dan pelota de entrar a la OCDE. ¿Qué significa eso? Que nos van a dar acceso a modelos económicos como los que usan en países desarrollados para que Costa Rica los implemente. Ese es el sueño, llegar a ser un país de la OCDE. Entonces resulta que dentro de la OCDE hay una parte que se llama PISA. PISA es una prueba internacional que mide el nivel cognitivo de los estudiantes, pero no solo mide conocimiento, sino lo que sabes hacer con el conocimiento en un contexto real. ¿Qué quiere decir? Que yo no te voy a preguntar, por ejemplo, si sabes cómo hacer un cálculo con una fracción, sino te voy a poner un ejemplo que dice que estoy en un supermercado local con una verdura que es costarricense y que llegó siendo toneladas y que quiero que me lo conviertas a fracciones y que después eso lo conviertas en el precio y en una receta para 4 personas. ¿Verdad? Eso es darle contexto a un conocimiento. Sí, darle un meaning, sí, un uso. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que PISA se ha dedicado a medir en 3 materias, las que considera fundamentales para el desarrollo de un estudiante y de un profesional competente en el siglo XXI. Ajá. Y establece que tiene que tener una nota superior a 550 en las pruebas PISA, no importa el país donde la prueba se realice. Y resulta que nosotros hemos sacado por debajo de la media solicitada por PISA y la mitad de los estudiantes están por debajo de esa media. O sea, estamos de 1 a 5, de 1 a 6 nosotros nos hemos sacado menos de un 2, de la mitad. Hemos estado bastante mal. Hay un ranking mundial que establece PISA en ciencias, matemáticas y español. ¿Por qué español? Por lo mismo que les estaba diciendo, la comprensión lectora. Okay. Entonces, estos 3 indicadores son los que, porque ya se ha comprobado que hay una asociación directa entre el éxito de un país en materia económica y cómo trabajan la educación. Si la educación es importante para el país, probablemente sea un país que tenga mucho éxito a nivel económico. Por eso es que Costa Rica está en la mira como un país que eventualmente podría ser aceptado por la OCDE porque somos el único país del mundo que invierte un 8% de su Producto Interno Bruto en educación. Entonces no estamos tan mal, pero sí la educación no ha logrado que la comprensión sea buena. Okay. Centro Integral Tempo Primo. Brindamos servicios de psicología, psicopedagogía y espacios artísticos. Búsquenos en redes sociales como Tempo Primo. Ahora, una pregunta. Estas pruebas, vamos a ver, hay un auge desde hace varios años para acá de hacer los colegios y las escuelas y desde preescolar realmente súper academicistas. Y hay mucha crítica, eso es más que todo en el ámbito privado, donde se les está exigiendo a los niños hacer cosas que realmente en su desarrollo cognitivo y cerebral no están aún listos para lograrlo, y sencillamente por presiones de sus papás, del mercado, de que quieren y que el chiquito ya esté en maternal y que ya sepa escribir su nombre y que llegue a primer grado medio hablando inglés, medio hablando francés. Mandarín y ruso. Exacto. Sí. Ahora, todas estas grandes que hay mucho, y hablando con muchísimos psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, ya están en contra de esto porque dicen ya es mucho, o sea, se está llegando a un punto aquí en Costa Rica
donde el nivel académico es tan alto, que están explotando a los niños. Y inclusive hicimos un programa a inicio de temporada donde hablaban que demasiada estimulación es más negativa. Bien, exacto, más bien es negativo, que entre más natural esté el niño en su desarrollo, mejor desarrollo va a tener. Entonces, menos es más. Claro. Ahora, esto de PISA, estas pruebas PISA, lo incitan al país, estimulan al país a ser más academicistas, o más bien a tener que regular eso. O sea, bueno, primero las pruebas se practican en estudiantes de 15 años. Eso es lo primero, no se practican en chiquitos, entonces de ninguna manera creo yo que estimula eso. Lo que sí me parece que ha cambiado es que las pruebas no miden conocimiento, porque los modelos pedagógicos actuales no hablan de la memorización como el proceso fundamental, sino de la comprensión, que es más importante. Es mi capacidad de leer un texto que, aunque no lo conozca, yo sea capaz de interpretarlo, asimilarlo, entenderlo, sacar la idea principal, entender qué me están preguntando. Eso es más importante, aunque sea un tema del que vos no conozcas, porque no tenemos por qué saber de todos los temas. Para eso está Internet. Y ese es el otro, digamos, el otro gran artista que entra en este escenario de la nueva educación. Y que viene a cambiar y a exigir que la educación se modernice, y muchas de las cosas que pensaba la educación tradicional que eran importantes resultan que no lo son. Y aquí es donde comienzan a hablarse de cuáles son las destrezas importantes y cuáles no. Y volvemos entonces a retomar la primera, que sigue siendo comprensión lectora, porque en la medida que un niño esa etapa, ese paso no se lo brinque, le va a ir bien en otro montón de cosas, ¿verdad? Esa es básica, pero no es la única. Hay otras que han cobrado más importancia y que curiosamente no nos las enseñan en el colegio, como por ejemplo trabajar en colaborativo. Bueno, perdón, voy a aclarar algo. En los colegios tradicionales no nos enseñan a trabajar en colaborativo, no nos enseñan a utilizar nuestras inteligencias, no nos enseñan cómo ser más sensible, no nos enseñan a desarrollar el pensamiento creativo. O sea, eso no forma parte del currículum tradicional de una escuela. Bueno, porque se van a lo académico. En lo que estás hablando, ¿verdad? Que son escuelas que aún basan sus procesos en el conocimiento y la memorización. Entonces, aquí lo primero que hay que decir es que si nosotros evidentemente queremos que nuestros estudiantes tengan las destrezas correctas en el siglo XXI, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la educación que estamos recibiendo hoy, porque si no, no se va a lograr. Pero ¿cuáles son esas destrezas que son importantes? Y me voy a referir a dos fuentes. La primera es el estado el reporte de McKinsey. McKinsey es una firma mundial que se dedica a hacer consultoría para países y para el mundo entero en temas que tienen que ver con desarrollo. Y ellos establecieron una serie incluso hicieron evaluaciones con muchas compañías, con las compañías más grandes del mundo, y le dijeron, vean, ¿qué esperan ustedes como empleadores? ¿Qué van a necesitar ustedes? Y nos dice que el estudiante del 2030, primero, la mitad de las profesiones que conocemos hoy ya no van a existir. Vean qué curioso. Número 2, que van a tener que tener un alto grado de alfabetización digital. Pero vamos a aclarar, alfabetización digital no es ser un gato con el pulgar, ¿verdad? Ni la justificación para que los chicos pasen metidos todo el día en Instagram o Twitter, sino que estamos hablando de sacarle jugo a la herramienta, digamos, a la Internet como una herramienta para aprender, ¿verdad? A la tecnología como un recurso para aprender. Luego hablamos de la necesidad de que sepan interactuar con la tecnología. Y uno diría, ok, ¿eso qué significa? Bueno, que por ejemplo vos puedas ser médico y seas capaz de interactuar con un robot que va a ser tu compañero de trabajo. Claro. Y no va a ser una máquina que vos vas a guiar, y va a ser un láser que va a hacer la operación mientras vos la guías.
Eso es, por ejemplo, como para traducirlo en qué significa esto en un futuro, eso significa. Después, que tengas capacidad de programación. Yo decía, pero saben todo aquí, la programación no era solo para los ingenieros informáticos. No, ya no. O sea, espera el mundo laboral moderno, contemporáneo, no solo local, sino internacional, que vos ya sepas programación. Probablemente aplicada a tu especialidad, sí, claro, pero la programación tiene que ser como era el inglés hace muchos años. Una obligación si usted quería tener la oportunidad de tener un futuro. Le decían a uno, sin inglés usted no va a llegar a ningún lado. Bueno, ahora sin programación tampoco, ¿verdad? Luego te piden que sean personas que posean lo que ellos llaman las 4 Cs, que son creatividad, capacidad de comunicarse, capacidad de trabajar en colaborativo y criticidad. Y vieras que casi esos no forman parte casi de ningún pensum académico oficial. ¿Por qué? Porque se centran, lo que vos decías, en que sepa mucho de el cuerpo humano, que sepa, y resulta que uno ve lo más chistoso, como dicen los expertos. En estos días participaba en una conferencia con un experto español y decía, vemos el cuerpo humano 5 veces. Lo vemos en primer año, lo vemos en segundo año, lo vemos en tercer año, pero es el mismo cuerpo y el cuerpo no va a cambiar, ¿verdad? Y lo vuelven a evaluar. Entonces, resulta que ese tipo de educación no favorece el desarrollo de estas habilidades y destrezas que son las que necesita un empleador. También habla de la polifuncionalidad, es decir, quiere una persona que sea capaz de desenvolverse con sus conocimientos y hacer muchas cosas diferentes. Por ejemplo, mi formación oficial es de comunicadora, pero yo puedo trabajar en cuestiones que tengan que ver con logística, con informática, hasta cuestiones culinarias, porque soy polifuncional. Sí, adaptarte, o sea, tener la habilidad de adaptarse a diferentes ambientes. Según el requerimiento que haya para mí en ese momento. Luego, la destreza cognitiva, esa sí que es importante. Y volvemos aquí a la importancia del cerebro. Ustedes, para nadie es un secreto que el cerebro ha sido el más grande enigma hasta que aparece la neurociencia. Y viene a destapar, lo que digo yo es como decir la caja de Pandora, porque ya el cerebro deja de ser un misterio. Y se descubre, por ejemplo, que entre un niño tenga mayor nivel de concentración, más va a aprender. Aunque parezca obvio, uno dice, sí, si está concentrado, obviamente que va a aprender más. Sí, pero ¿cómo nos estamos asegurando nosotros en el aula que nuestros chicos realmente estén aprendiendo? Sí, porque en la época de nosotros, me acuerdo, a mí me decían, es que Gabrielito pasa pensando en los huevos del gallo, entonces siéntalo al frente en la pizarra y él va a poner. Entonces, me acuerdo que yo en mis adentros yo decía, qué ridículos, o sea, porque sí, yo estoy viendo la pizarra, pero sigo pensando en los mismos huevos del gallo, que estoy atrás independientemente en qué parte del aula te sientes. Me pueden sentar a la par de la profesora en el mismo escritorio de ella, que igual voy a estar pensando en los huevos del gallo. Y ve que, y aquí tu anécdota del pasado me permite hacer digamos, un análisis muy interesante, porque antes no se trabajaba en colaborativo en el colegio, no era necesario. Pero en la vida real, cuando vos vas a resolver un problema, por ejemplo, vamos a hablar del problema vial en Costa Rica, por poner cualquier tema sobre la mesa, y para resolver este problema hay que tener, por ejemplo, en un equipo, a un trabajador social que piense cómo va a tener esto un impacto sobre las familias donde las carreteras van a pasar por sus casas. Bueno, vos sabés que estaba viendo lo del famoso tren, que es que el proyecto del tren sí, aquí, el de la primera dama, bueno, que no va a estar listo obviamente para cuando termine la presidencia de Carlos, pero una de las cosas que me impactó muchísimo es que ellos están haciendo un análisis por donde va a pasar el tren, por todas las comunidades donde va a pasar el tren, el impacto social y económico que va a tener el tren directamente, cada parada en cada lugar, y entonces están entrenando y capacitando a todos los lugares donde va a tener un impacto totalmente directo e indirecto para que cuando el tren ya llegue, se construya,
ya todos los lugares estén adaptados. Ve qué interesante y me lleva a otro comentario, la capacidad de adaptarte. Qué importante. Que si yo soy un ciudadano del siglo XXI y hoy me toca andar en carro, mañana a mí no me sorprenda que yo voy a andar en una moto que sea impulsada por el viento. Por ejemplo, me explico, esa capacidad de adaptarse creo que es muy de esta generación, porque ya nada los sorprende porque nacieron con ese chip, ¿verdad? Ya en ellos. Pero sí, digamos, esto advierte que el mayor cambio en la educación se está dando en incluir en el pensum académico el desarrollo de inteligencias múltiples. Ajá. Y vos decís, bueno, ¿saben toque? ¿Cuál materia es esa? Esa yo no la vi. ¿Cuál cuaderno, cuál libro es el que tengo que ir a comprar para salir bien en esa materia? ¿Verdad? Y nos enfrentamos a la siguiente pregunta, cuestionamiento que lanzamos incluso para nuestra audiencia. Ok, ¿cómo se estudia inteligencias múltiples? Bueno, ¿cómo se come eso? Como decía uno, ¿y eso con qué se come? Bueno, ¿cómo se desarrolla eso? Claro, digamos, yo les puedo poner ejemplos de cosas que pueden ayudar, por ejemplo, ver una película y hacer una interpretación de los roles que juega cada persona y hacer eso una comparación con un país, con una crisis, por ejemplo, y cómo cada personaje reacciona ante un problema. No sé, hay 100 formas de hacerlo, pero desarrollar las inteligencias emocionales nunca estaban en un currículum y a ningún profesor le han enseñado tampoco cómo evaluarlo. Entonces tampoco podemos pretender que los chiquitos lo tengan, ¿verdad? Y generalmente todo lo que es la parte blanda de las inteligencias se asume que es algo que es responsabilidad de los papás. Exacto. ¿Verdad? Que su chiquito sea bueno, sea simpático, sea agradable, sepa comunicarse, eso nunca dicen que me lo tienen que enseñar en la escuela. Eso tiene que ver con, esa tarea la cumplieron seguramente los papás. Sí, se asume, ¿no? O eso era lo que se pretendía. Y la bronca es que los papás tampoco tienen esas inteligencias desarrolladas, entonces, ¿qué le van a pasar al hijo? No, y cuando ni siquiera ellos ni saben ni entienden. Exacto, y además, ¿cómo se enseña eso? Exacto. Ve qué difícil, porque no es algo tan fácil y tampoco como papás, eso está en el nuevo currículum. Creo yo todavía que tampoco está tan claro todavía, porque eso es este concepto de desarrollar nuevas destrezas es un proceso. Es un proceso donde estamos aprendiendo todos, los ministros, los educadores, de cómo cambiar su chip, ¿verdad? Desde el chancletazo o el escobazo, ¿verdad? Todo este cambio que está sufriendo la parte de relaciones interpersonales también implica cambios en la manera de enseñar, ¿verdad? Entonces, es muy importante cuando hablamos de todo este tema, cuestionarnos cómo podemos hacer nosotros para, en vez de quejarnos, y llegar, después de que escuchen este programa, a sentarse con la directora, a reclamarle que por qué no se trabajan esas destrezas en mi colegio para mi chiquito. Ver cómo podemos apoyar este proceso para que esto se incorpore, porque señores, nadie estaba preparado. O sea, nos llegó la tecnología, nos cambió el mundo, ¿verdad? Y estamos todos lidiando con las repercusiones de ese cambio que ha sido más acelerado que la capacidad de reaccionar que tenemos, ¿verdad? Okay. Y la educación, eso es uno de esos campos. Ok, Andrea, jale a un corte y ya regresamos con Vámonos. La parte. Hola, ¿cómo están? Les quiero contar que este programa es patrocinado por Centro Integral Tempo Primo, Productos Vilca, Carolina González, Neuro Coaching, ADD. Bueno, estamos de regreso y estamos aquí con Andrea Vega, ganadora del Premio Nacional AmCham y también por su premio también en Responsabilidad Social en Acción, y ha desarrollado múltiples programas como Apúntate a Jugar y socia fundadora de Brain House, donde desarrolla programas de educación, vida saludable, entre muchas otras cosas. Bueno, y últimamente está trabajando con la transnacional Progrentis, dedicada al desarrollo de plataformas educativas. Estábamos hablando antes del corte
sobre múltiples inteligencias y bueno, esta gap enorme que hay entre lo que se necesita, lo que se da y lo que se necesita, y la falta también de que los profesores se actualicen en cuanto a las nuevas necesidades y bueno, lo que vos hablabas hace un rato de qué es lo que está pidiendo el mercado global, qué es lo que va a pedir para el año 2030 en sus profesionales. Una de las cosas, recuerdo cuando yo estaba estudiando maestría, nos decía un profesor sobre la velocidad en el cambio. Era, lástima que no tengo el cuadro aquí, pero era que del año 0 al año 1000 el mundo cambió una vez. Que del año 1000 al año 2000 el mundo cambió 3 veces. Y la velocidad del cambio, cada vez que el mundo da vueltas totalmente, información se genera nueva totalmente, y que creo, si no me equivoco, creo que para esta época, el mundo ya iba a estar girando, o sea, toda la información y el cambio iba a estar alrededor como de una vez al año o 2 veces al año, y que en un momento dado el cambio se iba a generar en horas. O sea, entonces era lo que usted aprendió el año pasado, ya no le sirve de nada hoy, o le sirve muy poco, porque el mundo dio vuelta. Y entonces que uno tiene que estar totalmente adaptado a este cambio y estar siempre enchufado, porque no es lo mismo que cuando uno se graduó de la universidad y con lo que uno se graduó de la universidad te servía a vos hasta que te pensionabas, porque no había mayor progreso. Ahora, si no estás realmente metido y actualizándote, te vas a quedar atrás rapidísimo. Entonces, parte, creo, de lo que vos hablabas y que los profesores necesitan y que los alumnos necesitan, y el sistema educativo que hay tan academicista, hace que vayamos detrás, rezagados, totalmente rezagados. Y de hecho estamos viviendo precisamente lo que vos hablabas, el proceso de transición, donde tenemos todavía muchos profesores y hasta instituciones completas que no han hecho la transición o no están buscando metodologías, sistemas, herramientas que los ayuden a comenzar a desarrollar este nuevo perfil que requiere el siglo XXI en sus estudiantes, que no es un modelo academicista, pero que no quiere decir tampoco que el conocimiento no sea importante, valga la aclaración. Y también tenemos escuelas que ya han hecho el cambio. Y podemos, y con mucho orgullo puedo decir que conozco, gracias a trabajar en esta empresa que maneja el tema educativo en 14 países de Iberoamérica, puedo hablar que hay 14 países donde hay escuelas, incluyendo la nuestra, nuestro país, Costa Rica, donde encontramos ya escuelas que no necesariamente ya hicieron el cambio completo, pero donde ya entienden de estos temas, donde ya les preocupa cómo desarrollar trabajo colaborativo. ¿Qué se imagina uno como trabajo colaborativo? ¿Trabajo en equipo es que todos ayudamos? No. Trabajo colaborativo es cuando vos pones a un ingeniero con un chef, con un marquetero, por ejemplo, ¿verdad? Y los 3 juntos trabajan en el desarrollo de un nuevo producto. Sí, una nueva cocina. Sí, una nueva cocina, o por ejemplo, me tocó ver una invitación que le hicieron a un amigo mío que era chef para que desarrollara postres líquidos, ¿verdad? O sea, interesantísimo, y vos decís, postres líquidos, ¿vamos a llegar a eso? Sí, vamos a llegar a eso. Y ahí ocupas un diseñador que para que el empaque, sí. El marquetero para que diseñe la estrategia, el publicista para que construya no solo eso, el marquetero, no solo que diseñe, sino que vea que el tipo de empaque que el mercado está solicitando, y decirle al ingeniero o al de producto, decirle, usted tiene que diseñarlo de tal forma, no sé cómo lo va a hacer, usted le toca hacerlo, y entonces cuál es el material ¿cuál es el material que el mercado está pidiendo? Te voy a contar una anécdota vacilona de mi paso por Coca-Cola, que me acuerdo, que nos decían en China y en Asia, donde obviamente el nivel de consumo
el modelo consumista está mucho más acelerado que el nuestro. Coca-Cola lanza un producto cada 3 semanas. Y aquí en Costa Rica tenemos el mismo portafolio de hace muchos años y tal vez eso sea un lanzamiento cada 3 años. ¿Me explico? Pero aquí el ejemplo que te quiero poner es la diferencia. Antes pasaban 3 años en que un producto naciera y teníamos solo Fanta, Sprite y Coca y ya éramos felices. Exacto. ¿Verdad? Y ahora hay una bebida para cada tipo de sed. Y en Asia hay una bebida para cada tipo de sed que nace cada 3 semanas. Sí, claro. Sí, Entonces, por el cambio. Entonces, imagínense bajo ese paradigma cómo la educación va a seguir igual. Claro. O sea, ahora yo creo que entendemos más. En cosas tan mundanas. Claro, sí, o sea, es una analogía. Exacto, eso es una analogía, pero que nos permite entender y ver claramente cómo fue como que uno dice, sí, se nos olvidó que la educación también tenía que cambiar y que los profesores tenían que aprender a enseñar de forma diferente para que el producto final sean generaciones con otro perfil. Entonces, ¿qué está pasando? Esto funciona como dice mi jefe, ingeniería reversiva. Acabamos de descubrir que necesitamos profesionales con otras destrezas que no tenemos. Bueno, saben toque, devolvámonos al aula, porque ahí es donde deberíamos estarlos produciendo. Y nos damos cuenta entonces que la raíz del problema es que ni siquiera los profesionales que están a cargo de esto tienen la formación correcta. Están listos para hacerlo. Entonces esto viene de más atrás, pero entonces ahora estamos en una carrera que aunque comenzamos a trabajar en reversivo, ¿verdad? Y decir, bueno, ya sabemos dónde está el problema, ahora cómo lo resolvemos. Hay 100 formas de matar las pulgas, ¿verdad? Entonces, y además, esto tiene que ver también con filosofías en lo que cree la escuela o no. Hay que ver un montón de otras, digamos, variables que intervienen para que un colegio, digamos, que toda esta corriente pegue, ¿verdad? Y básicamente, mi misión en la vida es ayudar a las instituciones educativas a acelerar ese proceso de transformación, a que se den cuenta de esta necesidad y que la adopten y cambien a su propio ritmo. Tal vez forzarles un poquito el paso, ¿verdad? Esa es la idea. Pero lo importante es que no pierdan en ese proceso su ADN, pero que sí abracen la tecnología, sí abracen la programación, sí abracen el trabajo colaborativo como prácticas que tienen que incorporarse en la vida cotidiana de un niño entre los 4 y los 17 años para que el producto final sea las destrezas que requiere el siglo XXI. Vos sabes que cuando estaba en la universidad, estaba estudiando ingeniería en sistemas. En programación, el profesor nos dice, estaba comenzando internet. Bueno, no dijo que está uno. Ya te cantaste. Y el profesor dice, bueno, internet que está comenzando, ¿qué creen que pueda avanzar internet, que se podrá hacer en el futuro? Entonces, bueno, ahí empiezan ahí compañeros a decir cosas y levanto yo la mano y digo, profesor, en el futuro uno va a poder hacer transacciones bancarias y todas las gestiones bancarias y pagar y todo a través de internet. Ha llegado el chaval y se ha reído de mí y me dijo que era, o sea, que era una bestia, o sea, que cómo se me ocurría eso. O sea, no se me va a olvidar nunca en la vida. Lástima que no me acuerdo de él, o sea, porque es que yo me acordara de él es como para ir ahora y decirle, mira, quién fue el animal. Pero, vamos a ver, es lo mismo. Sí. Tenés profesores que tienen muchos paradigmas, que están muy atrás, que están en el mismo molde en que uno estuvo, que uno está, como con lo que vos decías, con un montón de niños, adolescentes, que ando uno en un bocho, y los madres andan en un Ferrari. Y no solo eso, el niño anda montado en el Ferrari ya per se, ¿verdad? El profesor va en bocho porque no está listo para la misma competencia. Exacto. Y resulta que además tiene que ser efectivo. Sumale que tiene, digamos, nosotros no somos lo que llamamos nativos de la tecnología, porque no nacimos con ella. No nacimos con ella. Por eso es que uno ve y uno dice, es terrible, tiene 2 años y ya agarra la tablet como si fuera, ¿verdad? Con los chiquitos, con los bebés, porque son nativos de la tecnología. Entonces, que nosotros estamos viviendo esa transición de no ser nativos y tener
que aceptar la tecnología como un recurso que vino a cambiarnos la vida, la forma de hacer las cosas y obligarnos a acelerar el paso para estar listos para responder a las demandas que esto ha traído. ¿En verdad? Entonces, en este momento estamos viviendo una transición a nivel mundial y me interesó muchísimo un reporte que vi del Banco Mundial que decía, bueno, sí, es que todo el mundo pone en sus informes tantas aulas construidas. ¿Y a usted de qué le sirven las aulas si los chiquitos están adentro del aula y no están aprendiendo? Claro. ¿Verdad? Claro. Pero nadie ve eso. Ese no ha sido un indicador relevante hasta que aparecen estas pruebas que solo se hacen en 70 países, perdón. No me quiero imaginar cómo están los que no se están evaluando. Pero aquí lo importante es lo que ellos dicen. Estamos viviendo una crisis de la educación porque no estamos preparados para darle al mercado laboral el producto final que necesita. Alguien para, digamos que sobrevivir en la jungla que significa el siglo XXI, necesita unas destrezas para las que no se las estamos dando. Entonces, sí, estoy obligado a repensar la forma de hacer educación y buscar soluciones que nos ayuden a preparar al niño y al docente, para que pueda ayudar al niño y ser el docente un facilitador, ¿verdad? Como un coach. Ese es el nuevo rol que tiene que tener el profesor, más que ser el dueño de la verdad absoluta, porque ahora la verdad absoluta está en internet. Exacto, exacto. Y hay muchas. No, y qué dicha que tocamos ese tema, porque también tiene que ver con lo que hablábamos ahora del pulgar. Ser un ducho en internet no significa llegar a Wikipedia primero, sino tener la capacidad de discernir si lo que dice Wikipedia es cierto. Es correcto. ¿Verdad? Y buscar otras fuentes, no quedarse con el rincón del vago y Wikipedia, que son las primeras dos que salen en una búsqueda primaria. Y eso es en lo que hay que trabajar con los chicos, para que puedan tener lo que uno llama, yo aquí le digo malicia indígena, ¿verdad? Eso, ¿en qué materia lo ves? No puedes meterlo en una sola. En realidad es algo que vas a aplicar el resto de tu vida en todo lo que hagas. Pero ¿cómo se la desarrollas al niño? Porque todo esto que nos están pidiendo que tengan los niños ahora, estos soft skills que les llaman, ¿verdad? Y que McKinsey los explica muy bien, son cosas que ni siquiera están en el pensum académico, ¿verdad? Y ahora es lo más importante que el conocimiento es tu capacidad de adaptarte a un entorno y saber producir resultados a partir de lo que sabes. Bueno, porque nada más para ponerte un ejemplo que aterrice todavía más esto. Imagínense que nosotros en este momento estuviéramos enfrentando el problema que tuvo en Inglaterra de que no sabía qué hacer con la oñiga de los caballos. Hicieron una convención donde se reunieron, digamos, alcaldes de toda Europa para discutir qué iban a hacer con la oñiga. Y centraron su visión en qué hacer con la oñiga, cuando la oñiga iba a quedar desechada como problema en el momento que el caballo dejó de ser el principal medio de transporte. ¿Verdad? Claro. Entonces, aquí lo que hay que tener es esa capacidad de ser uno creativo en buscar otra solución que no es la que todo el mundo va a esperar, ¿verdad? Pero ¿cómo enseñamos eso a un niño, a desarrollarle ese pensamiento creativo, ese pensamiento divergente, esa capacidad de salirse del renglón? Sí, de pensar fuera del cuadro, salirse de la caja. Exacto. Cuando lo que nos han enseñado en el colegio es a sentarse en línea recta, no hable, no respire, y ese es el mejor, ¿verdad? Exacto. Y lo que decías vos, al que se mueve mucho lo voy a sentar al frente para que no me tener la teacher, la profe lo tiene al frente, entonces sí lo mantengo más controlado. Cuando lo que hay que hacer es buscar la manera de que, conociendo el perfil de inteligencias de cada persona, cuáles son las predominantes, yo adapto la forma en que le enseño como profesor para ser efectiva cuando tengo una audiencia de esa naturaleza, ¿verdad? Y probablemente un profesor tradicional te va a decir, ¿qué?
¿cómo? Si yo tengo 25 estudiantes, ¿cómo me voy a adaptar a los 25? Ajá. Bueno, esa es la realidad. Pero también decirle, no se preocupe, ya hay herramientas, por ejemplo, una de inteligencia artificial que te permite hacerle una prueba al niño, identificar cuáles son sus inteligencias predominantes, y eso le permitiría a un docente agrupar por inteligencias predominantes a los chicos en el aula y ponerlos a todos a trabajar, por ejemplo, no sé, voy a decir algo, las pirámides egipcias, pero la forma en que cada niño lo va a abordar es dependiendo de cuáles son sus inteligencias predominantes. Entonces el aprendizaje va a ser más significativo, más memorable, no va a quedar en la memoria de corto plazo, y ese niño va a saber cómo utilizar ese recurso cuando tenga 25 años y tenga que hacer un ejercicio que es sobre otra cosa en la vida, pero donde lo que aprendió aquel día en trabajo colaborativo con sus compañeros le sirvió. Sí, digamos, a uno lo pueden poner a hacer con arcilla la pirámide, o con Exacto. plasticina, haga las pirámides, y a otro se pone a dibujarle y al otro se pone a verla. Exacto. Y... O te van a decir, vos haceme una presentación oral, vos haceme un diseño, una maqueta, ¿verdad? Y entonces estoy aprendiendo, estoy sacando millaje de las fortalezas de mi alumno, entonces lo voy a lograr, como dicen los gringos, engage, que es lograr enganchar al alumno en el proceso de aprendizaje para que deje de ser lo que llamamos un sujeto pasivo. Porque eso es lo que vos sos, bueno, así estudiaba uno, era uno un sujeto pasivo en la clase. Y Exacto. si vos... Los productos Virica son una combinación única entre las propiedades comprobadas de los ingredientes naturales y los últimos avances de la ciencia. Por su responsabilidad social y ambiental, los productos no son testeados en animales. Virica. Vos te movías un poquito porque estabas aburrido. Bueno, ya porque... cállese. Y uno quería intervenir y hablar y decían, bueno, ya Andrea, ¿verdad? Exacto, Sí, no moleste, vea, no moleste. Este niño molesta mucho. Sí, y también, ¿verdad? Nos encontramos profesores, porque me encanta contarles esas cosas, que nos encontramos profesores que hoy en día, nos vamos a topar varios tipos, pero podríamos hablar de dos grandes grupos. Los que ya abrazaron la necesidad de cambiar y están buscando cómo dinamizar sus procesos en el aula para asegurar que el aprendizaje sea significativo. Así es como se denomina el aprendizaje hoy. Eso es hacia lo que deberíamos buscar todos, incluso como papás, decirle, señor, su hijo está recibiendo aprendizaje significativo, ¿sí o no? Ay, ¿yo cómo verifico eso? Bueno, ¿qué tan memorable es lo que hace en la escuela que después lo lleva a la casa y se acuerda? Y eso en qué contexto lo aprendió y para qué lo aprendió, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a ver qué podría ser aprendizaje memorable. Hace poco vi un ejercicio de una niña española que estaba haciendo una especie de pesa, como las pesas que antes veía uno en la feria del agricultor, donde le pesaban a uno, no sé, las cosas que son por kilo. El kilo de papas, el kilo de zanahoria. Y entonces ella estaba haciendo un ejercicio donde en una botella de PET ella ponía agua y era capaz de compararlo, hacer la equiparación a una bolsa de arroz, ¿verdad? ¿Cuánto pesa en gramos, verdad? Y cuánto pesa en litros. Y entonces ella estaba haciendo una especie de experimento donde ella construyó un aparatito que le permitía hacer esa conversión. Probablemente yo, y si quiero hacer una conversión, me voy a internet, pongo Converter y busco una aplicación y la bajo y en 3 segundos me hace la conversión. Pero esa capacidad que esa niña va a tener el resto de su vida de entrar a un supermercado y hacer la conversión en su cabecita de que necesita pasar de litros a onzas y se va a acordar cómo porque hizo un ejercicio divertidísimo, es a lo que debemos apostarle, a hacer que ese ejercicio sea tan divertido y tan memorable que me marque para siempre mi manera de hacer las cosas. Claro. ¿Verdad? Te voy a decir una cosa, yo que estuve metido en el mundo de los químicos por mucho tiempo, los químicos se venden por peso. Ajá. Vos, todas las fórmulas y todo se hace por peso y las aplicaciones se hacen por peso. Entonces, no es lo mismo el peso del agua que el peso, digamos, de una botella gaseosa, porque la densidad del producto varía. Entonces, entre más denso sea un producto, más pesado es. Entonces, es vacilón, es parte de lo mismo. A veces la gente dice, es que una botella con agua pesa 1 kilo, 1 litro de agua pesa 1 kilo.
Entonces haces 1 litro de agua de sirope, de agua con sirope, y pesa 1 kilo, ¿no? Es mucho más pesado porque el sirope es muchísimo más pesado que el agua. Claro. Pero ahí es donde vos empezás, si lo aprendes así y lo aprendes aplicado y lo aprendes, se te va a quedar para toda la vida porque es chivísimo. Y te voy a contar otra cosa que es otra de las tendencias hacia las que vamos en materia de educación que me parece maravilloso. Cuando nosotros aprendemos, vamos al cole, me atrevo a decir que en el 98% de los colegios nos vamos a encontrar que los colegios están organizados por materias. Entonces vos vas a ciencias, luego vas a mate, luego vas a sociales, luego vas a español y sucesivamente. Y es como si la vida estuviera, la escuela nos enseña a aprender y a pensar en buckets, es decir, en segmentos, en tarros. Y les invito en este momento a imaginarse entrar a una tienda de pinturas y cada tarro de pintura es una materia del colegio. Y entonces resulta que nosotros durante, no sé cuántos años son desde que tenés 5 hasta los 17, estamos hablando 12 años, fácilmente 12 años de ese proceso de aprendizaje, nos enseñan a separar los problemas y las actividades por materia. Y en la vida real, ¿acaso uno llega y dice, bueno, tengo un problema de logística, lo voy a ya no puedo decir la palabra, lo voy a fraccionar o a segregar en materias. Voy a verle ahora la perspectiva matemática, voy a verle ahora la perspectiva de ciencias sociales. No, señores, usted tiene un problema que usted aborda desde una perspectiva integral y da una solución integral. Bueno, y a eso te iba a preguntar desde hace 55 minutos atrás. ¿Qué tiene que ver? Y entonces agarro esto que estás hablando, la comprensión de lectura con la matemática. Bueno, ve qué interesante. Si vos pones a un niño a hacer, por ejemplo, yo le voy a dar a ese niño un contexto. Vamos a hablar, estamos hablando de Coronado, para ponerle un ejercicio que le suene algo local. Dos Pinos, que es nuestra empresa, una de las empresas más grandes de producción de leche local. Entonces le decimos, bueno, Dos Pinos quiere averiguar cuánta vaca dan, cuánta leche dan las vacas de Coronado, que es una de las zonas que más provee leche. Ok, entonces resulta que le cuenta una historia que tiene que ver, o le dan una noticia que habla sobre el costo de la leche y lo que le cuesta a los productores de leche de Coronado versus lo que le cuesta a los productores de Heredia, ¿verdad? De la zona alta de Heredia. Y entonces le da por escrito ese problema para que lo resuelva y le da la noticia y le dice, ve, aquí está la noticia, léala. Si la comprensión lectora de ese niño no es la correcta, ya desde ahí no entendió lo que tenía que hacer. Claro, por supuesto. Ya perdió. ¿Verdad? Entonces, ni siquiera va a entender cómo resolver el problema desde el punto de vista matemático, ¿verdad? De la parte de las fórmulas, si ni siquiera entiende el problema. Entonces, ¿qué es lo primero que eso pasa muchísimo. ¿Cómo? Y te voy a contar una anécdota que me da mucha vergüenza, pero me pasó. En un examen en la universidad, yo leí la pregunta mal. Y decía, ¿por qué? No sé, lo que fuera. ¿Por qué el agua moja? Y yo leí, ¿por qué no moja? Y contesté todo el examen mal. Y el profesor, por enseñarme una lección que hasta el día de hoy me voy a acordar, por no leer bien. Entonces, yo he sido también víctima de la comprensión. Y somos víctimas todos los días. ¿Cuántas veces nos pasa que nosotros leemos un texto y cuando llegamos al final decimos, ¿de qué era lo que trataba? ¿Sabe que me voy a devolver? Entonces, ¿en qué se traduce eso? En bajas notas, en niños frustrados, niños que desisten o desertan del colegio, en niños que llegan arrastrando ese problema porque creen que eso es normal, ¿verdad? Y no saben que tienen ese nivel tan grave. Estamos hablando de que el tecnológico recibe ya en Costa Rica a la creme, ¿verdad? Siempre hemos pensado que el tecnológico llega a los más inteligentes. Imagínense que el 50% perdió la prueba. Entonces, eso nos refleja, y somos un país donde la educación es importante, somos un país donde tenemos profesionales del alto nivel en educación, y eso está pasando con niños de escuelas privadas y escuelas públicas. O sea, esto no es un asunto que tiene que ver
con eso, tiene que ver con algo que trasciende el tema. Por eso hablábamos del tema de las destrezas y terminamos hablando de la problemática de la educación y de cómo, si yo arrastro un problema de comprensión de lectura, voy a tener problemas con otras áreas. Esa es y seguirá siendo la primera destreza. Okay, pero no es la única. Por eso hablábamos de criticidad, de pensamiento creativo, hablamos de capacidad de comunicarse, hablamos de la importancia de tener destreza científica y destreza matemática. Hablar de colaborativo. Y la capacidad de expresarse en público, es también muy importante, la expresión lingüística, pero en realidad ese paquete de competencias que vuelven a una persona cada vez más competente, valga la redundancia, tiene que ver con un proceso que sí se debe desarrollar en el aula. Pero si la comprensión la falló, ya usted va a ir mal en el resto, porque llevas una deficiencia que no superaste, que es fundamental para que en las otras te vaya bien. Cualquier cosa. Exacto. Entonces, por eso es que decimos que español debe ser la materia más importante, porque es ahí donde se desarrolla la comprensión lectora. Es donde uno aprende a leer, ¿o no? ¿Acaso aprendimos a leer en ciencias? No, usted aprende a leer en español y después usa como aprendió a leer para leerse el libro de ciencias y para leerse el de sociales y para leerse Don Quijote, ¿verdad? Para entender... el periódico. Y para entender... ¿Cómo se llama? Melchor, ¿no? ¿Cómo se llama? El famoso... el de Baldor. El de Baldor. No cuando te voy a te contar. pone el de trigonometría. Si vos no entendés bien, no vas a poder resolver la fórmula bien. Bueno, te voy a contar. Yo tuve que aprendérmelo el libro de memoria para pasar matemáticas. Entonces, bueno, ¿qué hablamos? ¿De qué podemos hacer nosotros desde la acera, ¿verdad? Desde la acera de los padres de familia. Es revisar cuál es el modelo que tiene mi escuela y qué están haciendo para desarrollar en mi hijo ese perfil y cómo puedo yo ayudar desde la casa. Yo creo que aquí, Gabriel, tenemos tela para otros programas, porque podríamos desarrollar muy interesante cómo trabajar con el niño desde el hogar también en estas destrezas. No solo es una competencia del educador. Sí podemos incluso seguir hablando de cada una de las competencias de manera separada, pero aquí lo importante es levantar la mano y que todos estemos pendientes de qué tanto estamos trabajando porque nuestros chicos tengan ese perfil y que en el 2030 no saquemos una generación de muchachos que van a enfrentarse al mundo y les hace falta la mitad de los machetes que requieren para enfrentarse a ese mercado laboral. Bueno, André, tenemos que hacer más programas, obviamente, porque esto más bien fue como la introducción a un mundo. A un mundo de un montón de cosas que realmente nosotros como ciudadanos, haber nacido en 1970 y pico... Gracias por el y pico. estamos atrasados y ocupamos para nuestros hijos adaptarnos para mejorar todo esto, pero si nosotros no lo entendemos y no lo sabemos, poco vamos a entender y poco vamos a poderle pedir a las escuelas. Y aportar desde la acera de papás. Exacto. Y supervisar también en las escuelas y escoger la escuela correcta para mi hijo. Exacto. Ese es otro tema que podríamos trabajar. Exacto. Cómo buscar una escuela para mi hijo, de acuerdo con su perfil. Bueno, André, muchísimas gracias. Encantada. Nos seguimos viendo. Así será. Y nos seguimos escuchando. Exacto. Y para todos los que nos oyen, nos escuchan y nos ven, el próximo jueves con un nuevo programa. Muchísimas gracias y nos vemos. Saludos. Hasta luego. Chao.